Actualización 3. Creo que mi marido engendró a los hijos de su mejor amigo, y ahora uno de ellos se siente atraído por mi hija. En primer lugar, algunos puntos a responder de los comentarios. Todavía no tengo los resultados de las pruebas de ADN. Eso puede tardar semanas. Pero ahora que sé que Sophie no corre peligro de salir con un pariente, se acabó la presión. Entraré en esto momentáneamente, pero, francamente ya no importa si Luke fue el padre de los niños. Dudo mucho que mi suegro tenga un romance con Amy. En el peor de los casos, podría saber, o sospechar, la verdad sobre Amy y Luke. Pero también es posible que simplemente se niegue a creer que harían algo así. He sido imprecisa con los detalles para mantener la privacidad, pero por decirlo de forma sencilla, Jem y Amy son bastante blancos. Kat y Luke no lo son. Si Jem hubiera engendrado a los bebés de Amy, se verían diferentes. Sin embargo, tengo una actualización. Mientras que una corriente de comentarios me han llamado sin carácter e ingenua, me llamó una hermana esposa, como un ex mormón, que golpea un nervio particular y, más recientemente, una corriente de comentarios han dicho que mi historia es falsa, lo justo, es el internet, pero Lucas no es el primer marido de mierda para tener dos familias. Otros comentarios han sido increíblemente amables y comprensivos, y lo agradezco mucho. Os pido disculpas si no he respondido a algún comentario o mensaje directo que me hayáis enviado. Cubrí todos los que pude, pero estaba recibiendo literalmente cientos, así que definitivamente me perdí varios de ellos. Lo primero es lo primero. Lo he comentado en los comentarios, pero nuestro pequeño equipo ha reclutado, supuestamente, a mi suegra. Digo, supuestamente, porque Sophie y Tom iban a hablar con ella para que les ayudara a presentar la prueba de ADN y, por consejo de mi abogado, me mantengo al margen del proceso. Oficialmente, le dije a Sophie que no lo hiciera, y ella dijo que no lo haría. Mil tampoco se ha puesto en contacto conmigo al respecto. Aunque hemos estado en contacto, hablaré de ello más adelante. En resumidas cuentas, puedo decir honestamente que no tenía conocimiento de ninguna prueba de ADN. La ciudad de las lagunas. Otra buena noticia. Estaba revisando el papeleo para prepararme para el divorcio, queriendo adelantarme a Luke, y una cosa que me llamó la atención es que mi nombre figura en el papeleo de nuestra casa. El nombre de Luke no. Fui yo quien compró la casa y siempre planeamos añadir a Luke en los papeles en algún momento, pero nunca llegamos a hacerlo y al final la idea se olvidó. Fue mi abogada, Paige, quien me lo indicó, y fue como encontrar un billete de lotería premiado en el suelo. No sé dónde estaría sin Paige. Es una querida amiga de la universidad a la que pedí ayuda con el sombrero en la mano. Ella ha estado ahí para mí esta última semana no solo como asesor legal, sino como un amigo que realmente necesitaba en este momento. El caso es que ella no es nuestra abogada, Luke y yo. Tenemos nuestro propio abogado, familiar, que nos ha ayudado a salir de apuros en el pasado, nos enfrentamos a nuestro JOA hace unos años, no vale la pena entrar en eso ahora, pero Paige es una abogada que se especializa en derecho de familia y ha manejado divorcios antes. Luke la recuerda de la universidad y sabe que se dedicó a la abogacía, pero no sabe que es abogada de divorcios. Así que puedo invitarla a tomar un café como si estuviéramos, poniéndonos al día, y él no tiene ni idea de lo que está pasando. Resulta que no es el único que puede albergar a alguien en las narices de su cónyuge con la excusa de ser un amigo. Entonces, sobre la actualización. La última vez que miré en el teléfono de Luke fue hace 3 meses, cuando Sophie y Tom empezaron a decir que querían salir. No encontré nada. Aunque sé cómo buscar fotos borradas recientemente y no vi ninguna, mis comentarios me enseñaron cómo encontrar mensajes borrados recientemente. Así que, cuando Luke estaba dormido, hice precisamente eso. Virlé su teléfono y lo llevé abajo, comprobé los mensajes borrados recientemente. Me alegro de haberlo hecho, pero también desearía no haberlo hecho, porque todavía estoy aturdida por el dolor. Efectivamente, una conversación con Amy había sido borrada. Textos recientes que hablaban del conflicto entre ella y yo, con Amy describiéndome como un problema, y Luke intentando apaciguarla, sin defenderme en absoluto, para que quede claro. Ambos aludieron a cómo habían esperado esto por un tiempo y solo esperaban que nunca sucediera, presumiblemente yo acusándolos de tener una aventura.
Aunque toda la conversación y el hecho de que se borrara eran poco claros, en realidad no se admitía nada. Así que me desplacé un poco más arriba, a unos pocos días antes de la pelea. Los mensajes de Emi se volvieron un poco más coquetos. Entonces, lo vi. 5 días antes de enfrentarlos, Emi le había enviado a Luke una foto en topless. Un selfie sin camiseta ni sujetador. Chicos, se me saltaron las lágrimas. Sabía que era verdad, lo sabía en mis huesos, pero ver la prueba me cortó como un cuchillo caliente. No ayuda que Emi siempre haya tenido pechos más grandes que yo. Salí de la aplicación de mensajes y revisé las fotos recientemente borradas de Luke. Efectivamente, el mismo selfie estaba allí, y otros. Amy en topless, Emi desnuda, en varias poses para presumir. Había fotos de los dos juntos, abrazados y apretados como una pareja. En algunas, ella estaba desnuda. En otras, ambos lo estaban. Había vídeos. Amy le envió a Luke un mensaje de video en el que aparecía en topless, y tuve que oír su voz hablándole en un tono que me puso enfermo, sobre cómo le estaba enviando un video rápido para ayudarle a pasar el día. En más de un video, le llamaba su bo, y, al oírla llamarle así, casi vomito. Dejé de mirar en ese momento, ya había visto suficiente. Al menos durante unos 5 minutos, luego una extraña compulsión a seguir buscando me llevó a comprobar el portátil de Luke. Sabía lo suficiente de sus contraseñas para acceder a su almacenamiento de iCloud y, sí, básicamente más de lo mismo. Había letras largas entre ellas. No tuve valor para leer más allá de las primeras líneas de una de ellas, pero sí leí a Luke mencionar a nuestros hijos. Había innumerables selfies de Emi desnuda / en topless. Selfies de ellos juntos. Videos donde Emi parecía estar masturbándose. Había videos sexuales. De ellos dos. Tom se había ofrecido antes a intentar esconder una cámara en la habitación de Emi, pero joder, no le hizo falta. Luke estaba escondiendo todo un tesoro bajo mis narices todo el tiempo. Me desplacé, y me desplacé, y me desplacé. Había tantas. De años atrás. Ni siquiera todas eran sexuales. También había algunas fotos de los hijos de Emi. Un video era de Kyle y los gemelos jugando juntos cuando eran más jóvenes, y las voces de Luke y Emi detrás de la cámara. Incluso había fotos viejas de Luke y Emi de cuando eran más jóvenes. Incluso diría que adolescentes. Estallé. Todos estos años me había estado diciendo que tenía que estar equivocado, que no podía ser verdad. Pues bien, era cierto. Sé que nadie me obligó a ver tantas pruebas como yo, pero todavía me duele mucho haberlo visto y, en ese momento, quise actuar, así que lo hice. Llamé a mi abogada, que es una mujer extraordinaria. Era de madrugada, así que tuve que llamarla 2 veces, y lo cogió. Aunque la había despertado, cuando le pedí que viniera y le dije que era una emergencia, aceptó. También le pedí que preparara el papeleo y lo tuviera listo. Me dijo que ya lo tenía preparado desde que me puse en contacto con ella. Mientras la esperaba, revisé los canales necesarios en el portátil de Luke para asegurarme de que no pudiera desconectar a distancia nuestro acceso a su pequeño hijo, cambiando contraseñas y todo eso. Mi abogada, llamémosla, Paige, llegó, y salí a recibirla en el coche. Me pasé media hora llorando en el asiento del copiloto, y ella se portó muy bien antes de pasarle el teléfono de Luke y su portátil, con toda la información que necesitaba para usarlos. Me advirtió que esto podría considerarse robo. Así que le pedí que reenviara e imprimiera copias de todo lo que pudiera y luego me los devolviera, porque no podía soportar hacerlo yo mismo. Aceptó. Volví a entrar y empaqueté las cosas de Luke mientras la casa dormía. En un momento dado, Owen se levantó para ir al baño y me preguntó qué estaba haciendo, pero le dije que solo estaba limpiando. Luke se movió 1 o 2 veces mientras yo estaba en el dormitorio, pero no se despertó. Metí todas sus cosas en bolsas de basura y cargué el coche. Entonces lo desperté y le dije que saliera. Estaba confuso y medio dormido, pero se dio cuenta de que faltaban cosas. Ignoré sus preguntas y le dije que viniera conmigo. Así que me siguió fuera. Una vez junto al coche, saqué los papeles del divorcio y se los entregué oficialmente. Fue entonces cuando se dio cuenta de lo que estaba haciendo y trató de disuadirme. Trató de ser dulce conmigo, de ser tierno.
Siguió insistiendo en que me amaba y que nunca había habido nada con Amy. Siguió tratando de persuadirme de no separar a nuestra familia. Incluso hace 2 semanas, podría haberme rendido ante él porque la manipulación y la luz de gas eran realmente magistrales, pero ahora puedo ver a través de él. No le dije que sabía que estaba lleno de mierda, no le dije lo que había visto, solo le dije que habíamos terminado. Intentó un enfoque diferente. Se negó a irse. Afirmó con firmeza que nuestros hijos también eran suyos y que, aunque nos estuviéramos separando, yo no tenía derecho a decidir que los niños se quedaran conmigo y no con él. Fue entonces cuando le presenté fríamente los papeles recordándole que la casa estaba a mi nombre y le dije que bajo ninguna circunstancia mis hijos se quedarían con Amy. Discutió un rato más, pero al final decidió ser mejor persona y mantener la paz, y en ese momento me dio igual a dónde fuera. Antes de irse, preguntó por su teléfono y su portátil, y le dije que estaban en una de las maletas. Gané un poco de tiempo. No pude dormir el resto de la noche. Lloré más. Al final me di cuenta de que tendría que despertar a mis hijos temprano y explicarles todo lo que pudiera. Naturalmente, desperté primero a Sophie. Le dije que había echado a su padre de casa y que había descubierto pruebas de una aventura en sus dispositivos. No especifiqué qué tipo de pruebas y ella no preguntó. Desperté a los demás y les dije amablemente que su padre se había ido a vivir a otro sitio durante un tiempo. Que no estaba seguro de dónde, pero que a partir de ahora las cosas iban a ser diferentes. Louise fue la que preguntó si nos divorciábamos y no pude mentirle. Le dije que sí. Owen preguntó cuándo podrían volver a ver a su padre y me entraron ganas de llorar. Sophie fue de gran ayuda, instando a sus hermanos a ser comprensivos conmigo en este momento y a preocuparse por papá más tarde. Yo sabía que no debía envenenarlos. Preparándose para la escuela, Owen se acercó a mí y me preguntó a quemarropa si se trataba de Amy. Si Luke, su padre, Paige, me advirtió en contra de hacer eso también, por lo que solo me dijo que es una respuesta en su propio asunto se confirmó desde que ella ya había estado en el saber. Sin embargo, como eran los niños. Llevé a los niños a la escuela, y mi siguiente paso fue llamar para que cambiaran las cerraduras. Sabía que Luke no tardaría en volver a por sus aparatos, pero por suerte Paige volvió con ellos antes de que él apareciera de nuevo. Fue una visita muy rápida. Solo me dijo que todo estaba hecho y que tenía registros de todo lo que necesitaríamos en el tribunal. Efectivamente, Luke apareció 1 hora más tarde exigiendo saber dónde estaban su portátil y su teléfono. Los había vuelto a dejar en nuestro dormitorio como si nunca se hubieran movido, y le dije que los había olvidado. Insistió en que le había dicho que estaban en una de las bolsas, así que me encogí de hombros y le dije que debía de haberme equivocado. Después de cogerlas, volvió a intentar razonar conmigo, pero me limité a enseñarle la puerta. Sabía que los niños no tardarían en volver del colegio y creo que estaba intentando retrasar su salida para poder verlos. No lo toleré. Empecé a gritar de nuevo y le mandé a paseo. Todavía estoy absolutamente dolida y desesperada por lo que vi. No sé si se dará cuenta de que alguien revisó sus dispositivos e hizo copias de las pruebas, o si sospecha que vi algo, pero obviamente no lo dijo. Cuando se fue, volví a llorar. Hablé con mi suegra esa noche. Al parecer, Luke sí se presentó en casa de sus padres, lo cual fue una sorpresa, ya que yo estaba tan segura de que se quedaría con Amy. Pero tal vez hasta él sabe lo sospechoso que les parecería a los niños y no quiere agitar tanto el barco. Tal vez sabe que es más probable que deje que mis hijos vean a su abuela que a Amy en este momento, y quiere verlos para dar su versión de los hechos. Eso no va a pasar. Kat ya compartió su versión conmigo, que le transmitió a ella y a Jem. Que estoy teniendo algún tipo de colapso mental, que él desearía poder ayudarme, pero mi paranoia me está haciendo atacar y volverme violenta. Nunca fui violenta. Lo empujé cuando trató de abrazarme, eso es todo. Y lo más gracioso es que no mencionó a Amy en absoluto a sus padres. Ni siquiera lo enmarcó como que yo creía, falsamente, que él tenía una aventura. Aunque esa era su historia cuando hablaba conmigo, no mencionaba a Amy cuando hablaba con sus padres. Kat se dio cuenta de eso. Ella me cree. Jim ya no sabe qué creer. Según Kat, parecía muy preocupado por lo que escuchó de todos lados. En cuanto a Amy, está en silencio.
Tom le ha dicho a Sophie que actúa como si no pasara nada pero que está claramente estresada. Que cuando sus hijos preguntan, ella hace el mismo tipo de afirmaciones. Que estoy teniendo algún tipo de crisis emocional, nerviosa, y alejándola, así como a Luke. Ella no menciona nada acerca de mí acusándolos de una aventura, pero aún así lo pone todo en mí. Amy no ha intentado hablar conmigo directamente, y yo no he intentado hablar con ella desde nuestra gran discusión. En realidad no les he dicho nada a mis hijos, solo que estoy teniendo desacuerdos con Luke y Amy, aunque fui muy clara en que no es una cuestión de mi salud mental. Sinceramente, creo que todos saben lo que está pasando. Sophie sigue siendo mi roca, como yo intento serlo para ella y los demás, y Tom sigue siendo nuestro espía en las filas. Ahora mismo, lo que más lamento es el estrés que todo esto está causando en los niños, lo cual sabía que ocurriría, pero aún así había que hacerlo. Mi vida se ha desmoronado. Pero nunca fue mi vida. Actualización 4. Creo que mi marido engendró a los hijos de su mejor amigo, y ahora uno de ellos se siente atraído por mi hija. Reposten en la página de mi cuenta porque el submarino lo quitó. En mi último post, hubo una serie de críticas a Paige. Os gustará esta actualización porque resulta que no erais los únicos que teníais problemas con ella. En cuanto a que la escritura esté a mi nombre, no es un absoluto gancho, línea y plomada, pero Paige está convencida de que entre eso y que yo he sido la que ha pagado la hipoteca, tengo una buena oportunidad. Podría ser interpretado como bienes gananciales, pero voy a solicitar la custodia principal con visitas supervisadas de todos modos. Estoy jugando duro. La gente también cuestionó si debería seguir publicando esto, pero mientras sea todo anónimo, estoy a salvo. Ni siquiera importa si alguien que me conoce podría descubrir que publiqué esto. No usé ningún nombre real, ni revelé mi ubicación, ni nada por el estilo. En cuanto al portátil, incluso Paige admitió que era cuestionable, pero técnicamente yo le di permiso y ella solo estaba haciendo lo que yo podría haber hecho fácilmente por mi cuenta. Simplemente no quería pasar por todo ese contenido. En cuanto a los papeles del divorcio, Paige los rellenó la primera vez que me puse en contacto con ella. Mi entrega a Luke fue ceremonial, ella se puso en contacto con él más tarde para hacerle la entrega oficial y pedirle los datos de contacto de su abogado. Pero antes de que pudiera responder, yo ya había hecho algo un poco furtivo. Me puse en contacto con nuestro abogado, familiar, el que siempre ha estado de guardia para representarnos a Luke y a mí durante nuestro matrimonio. Nos ayudó a salir de un aprieto con la asociación de propietarios hace un tiempo. Le llamaré Zack. Ahora bien, contrariamente a lo que sugieren algunos de los comentarios, no puedo ir por la ciudad consultando a todos los abogados de la zona con el propósito expreso de impedir que mi marido los contrate. Eso es mala fe y los jueces no lo ven con buenos ojos. Sin embargo, se trataba de Zack. Había sido mi abogado, y el de Luke, durante años. Creo que tenía tanto derecho a él como Luke. Y yo llegué primero. Así que pude encontrar al abogado de nuestra familia. Me reuní con él y Paige, y vaya que no se caen bien. Zack planteó algunas de las mismas cuestiones que algunos de mis comentarios. Argumentó que la actividad de Paige se encontraba en la zona gris y me instó a contratarlo para que me representara en el divorcio en su lugar. Eso causó un poco de conflicto ya que Paige es explícitamente una abogada de familia y esta es su especialización. Así que voy a consultar con los dos de aquí en adelante. En realidad, Zack cree que es bueno que haya escrito estos posts, ya que no sirven para mucho más que para demostrar mi cordura cuando Luke y Amy intentan argumentar lo contrario. En general, me va mejor. He estado hablando con una amiga en la vida real, la madre de una de las amigas de Sophie. También tengo terapia programada para mí, y tengo la intención de buscar terapia familiar también. Cuando mis hijos me preguntan qué les pasa, simplemente les digo que su padre y yo tenemos problemas de adultos y que no es nada de lo que deban preocuparse. Eso funcionó durante un día. Sophie me advirtió de que planeaban enfrentarse a mí como grupo, y lo hicieron, preguntando si papá me había engañado con Amy. Obviamente, han estado hablando de esto, y tal vez lo han estado por más tiempo de lo que yo había anticipado. Tal vez se lo han estado preguntando. De nuevo, aunque tenía pruebas absolutas, dudaba en decírselo, y déjame explicarte por qué.
Naturalmente no les hablaría del contenido pornográfico que encontré, simplemente les diría que encontré mensajes entre Luke y Amy que revelaban su aventura. Pero, a excepción de Sophie, no se conformarían con eso. Ya sé que Carter, que es un bomboncito curioso, querría ver esos mensajes. Así que, en lugar de eso, cuando mis hijos me preguntaron directamente si su padre me había engañado, simplemente dije, creo que sí. Con toda la sinceridad que pude reunir. Creo que me creen. Tom y Sophie se envían mensajes de texto sin parar y, por lo que puedo deducir, los hijos de Amy también dudan de que se trate de que yo haya perdido la cabeza, y no de que su madre esté demasiado unida a mi marido. Creo que el pobre Jem se está dando cuenta poco a poco de que lo que no quería creer que era posible es muy posible, y está ocurriendo. No le he enseñado ni a él ni a Kat ninguna carta ni nada. Están alojando a Luke, así que no he tenido mucho contacto con ellos. Pero tuve una llamada telefónica con Kat en la que nos deseamos lo mejor, eso estuvo bien. De fondo se oían gritos y, aunque Kat salió rápidamente, oí lo que parecía que Jem le gritaba a Luke. No suele gritar, es el hombre más tranquilo que he conocido, así que en cierto modo estoy preocupada por él, pero también aliviada de que le estén quitando la lana de los ojos. Según Kat, Luke sigue negándolo todo. Sin embargo, se enfadó bastante cuando se enteró de que yo había casado furtivamente a Zack. Lo que me dio una especie de sombría satisfacción. Llegaron los resultados. Sophie y Tom compararon su ADN para ver si realmente son hermanos de sangre. Aquí hay una sorpresa, de acuerdo con la prueba, no lo son. No comparten ningún ADN. Para todos los que creían que Jem había engendrado a los bebés de Amy, aquí está la prueba definitiva de que no lo hizo, porque la prueba también lo habría revelado. Pero nunca lo creí de todos modos. Sophie tiene sus dudas y se pregunta si los resultados no eran defectuosos y si no deberíamos hacernos otra prueba para estar completamente seguros, pero a mí no me preocupa mucho. Estoy más confundida que nada. Estaba tan segura de que Tom tenía que ser hijo de Luke. Él también lo estaba. Ahora no sabe qué pensar y yo tampoco. Obviamente ahora sé que la aventura ocurrió y duró años, y sé por las cartas que Kyle es hija de Luke, o al menos tanto él como Amy parecen creer que lo es, lo que confirma que intimaron hace 15 años. Ahora me pregunto por el bien de Tom. ¿Quién, si no Luke, es su padre? Se parece un poco a Luke, pero podría ser solo una coincidencia. En general, todo estuvo tranquilo por unos días, hasta que dejó de estarlo. Hasta que ella finalmente mostró su cara. Mi mejor amiga, M. Estoy tan feliz de haber instalado cámaras de anillo por todas partes como estáis a punto de entender. Efectivamente, N apareció en mi puerta y me pidió hablar. Tenía un comportamiento relajado y no levantó la voz. Suponiendo que se dirigía a mí en nombre de Luke, le dije que no me interesaba hablar con ella y que se marchara. No se fue, pero tampoco montó una escena. Insistió en decirme que teníamos que hablar. Los niños no estaban en casa y había cámaras dentro, yo también la estaba grabando con mi teléfono y estaba siendo discreto, así que al final cedí y la dejé entrar. No sé si se dio cuenta de que la estaban grabando. Nos sentamos en el sofá y ella instantáneamente se metió en la razón de su visita. Resulta que ella y Luke sabían, o sospechaban, que yo había sacado material comprometedor de su portátil. Amy me acusó de revisar sus dispositivos y me dijo que todo lo que encontrara no era asunto mío y que tenía que borrarlo. Eso fue todo lo que dijo. Ninguna disculpa, ninguna admisión de culpa, no asumió la responsabilidad de su propio comportamiento. Demonios, puede que supiera que la estaba grabando, porque ni siquiera reconoció directamente que era realmente el material sensible del portátil de Luke. Así que me enfrenté a ella, dejando salir algo de mi ira. Le pregunté cómo podía tener el descaro de exigirme algo. Le pregunté por qué ella y Luke harían algo así en primer lugar. ¿Por qué habían considerado oportuno pasar todos estos años traicionándome? Planteé la pregunta que me había estado haciendo durante mucho tiempo y, como esperaba, no obtuve respuesta. Literalmente, Amy no parecía realmente escucharme incluso cuando me enfrenté a ella. Parecía estresada. En pánico, incluso. Pero lo mantenía en secreto. Ignoró mis preguntas y acusaciones, y se limitó a decirme que borrara cualquier contenido que tuviera del portátil de Luke.
Dijo que si quería divorciarme de Luke, era mi decisión, pero que no la metiera en eso. Eso me enfureció. Mantuve la calma, pero le respondí que ella ya estaba metida en eso. Amy siguió repitiéndose, diciéndome que borrara lo que encontrara. Así que me negué. Le pregunté, sin rodeos, por qué debía hacerlo. ¿Por qué tenía motivos para hacerlo? Amy se puso más agresiva, levantando la voz. Intentaba intimidarme, pero me mantuve firme. Me dijo que no se trataba de mí y que tenía que hacer lo que ella dijera. Que era muy importante. Así que volví a preguntar, ¿por qué? Y una vez más, no quiso responder. Así que le pregunté si Lucas la había enviado a hacer esto o si había aparecido por su cuenta. Tampoco hubo respuesta. Era como hablar con una pared de ladrillos. Así que le pedí que se fuera. Como me temía, no quiso irse. Se negó a irse hasta que yo hubiera borrado todo lo que había encontrado, delante de ella. No pude evitar reírme. Le dije que no, que eso no iba a pasar. Aquí es donde pude ver que empezaba a asustarse más. En otro momento, se levantó, corrió a la otra habitación y cogió mi portátil. Antes de que pudiera detenerla, lo estrelló contra el suelo. Realmente no sé por qué pensó que eso funcionaría o le daría el resultado que quería, creo que simplemente le entró el pánico. Obviamente, todavía lo tengo todo, excepto que ahora tengo que comprarme un portátil nuevo, y, por desgracia, lo hizo fuera del encuadre de la cámara, pero no pasa nada. Todos mis archivos importantes tienen copia de seguridad y, en ese momento, me preocupaba más que Amy hiciera algo drástico. Parecía que iba a tener una crisis nerviosa. Intenté de nuevo, con mucha calma, decirle que tenía que irse o llamaría a la policía. Volvió a negarse y repitió su exigencia de que dejara todo el asunto del engaño y me divorciara de Luke sin intentar argumentar que había habido una aventura. En ese momento me quedé mirándola. A la mujer que había considerado una de mis amigas más queridas en todo el mundo. Y le dije que yo no le debía nada, pero que ella les debía la verdad a sus hijos. Que tenían derecho a saber de dónde venían. ¿Quién era realmente Luke para ellos? Amy se enfadó y me dijo que no era asunto mío, que no entendía a su familia y que tenía que retirarme. Siguió con la idea de que podía divorciarme de Luke, pero que no debía decir que él había tenido una aventura con ella. Le dije que no necesitaba su permiso para manejar mi divorcio como quisiera, y volví a decirle que se fuera. Ella se desesperó cada vez más y su ira se aceleró hasta el punto de agredirme físicamente. No esperaba que lo hiciera. No soy un gran luchador, pero conozco bastante bien el cuerpo humano y donde es más débil. Ella me hirió bastante mal, pero me la quité de encima. Esa parte estaba muy grabada, y todo el audio quedó registrado en mi teléfono. Finalmente se marchó después de eso, e inmediatamente llamé para presentar una denuncia a la policía. Tuve la extraña sensación de que intentaría algo parecido y quise adelantarme a ella. Pude asearme para cuando tuve que enfrentarme a mis hijos y, aunque le quité importancia a la historia, no les mentí sobre por qué tenía un ojo morado. Les dije, por su propia seguridad, que se mantuvieran alejados de Amy. También envié las imágenes a Paige y Zach, así como fotos de mi estado herido antes de limpiarme. También imprimieron las cartas que hacen referencia a Kyle como hija de Luke. Realmente siento que Amy se jodió a sí misma con todo esto. No sé cuáles fueron sus motivos. ¿Estaba protegiendo a Luke? ¿Fue idea suya? ¿Realmente no quiere que el mundo sepa que es una rompehogares, se está cubriendo el culo? ¿Como si la gente no lo supiera ya? Cuanto más hablo con mi círculo social, e informo de lo básico, más gente me confiesa que en el pasado se habían preguntado si Luke no me estaba engañando, pero que no tenían ninguna prueba concreta. Supongo que Amy no quiere que sus hijos sepan quién los engendró, lo cual cuadra, pero sigo sin estar seguro sobre Tom. No le pregunté a Amy sobre él en particular. No sé por qué estáis tan ansiosos por estas actualizaciones, pero no me importa publicarlas. Nunca he escrito en un blog sobre mi vida antes, me imagino que se siente algo como esto.